Muy buenas tardes, una vez más con ustedes, transmitiendo desde la organización espírita Reencuentros por Amor de la ciudad de Barranquilla, Colombia, en esta jornada de lectura del libro El Gran Enigma. En su primera parte del capítulo Dios y el Universo, el ítem 2, Unidad sustancial del universo. Al universo lo constituye un solo elemento, aunque triple en apariencia: espíritu, fuerza y materia. No parecen ser más que los modos, los tres estados de una sustancia inmutable en su principio, más variable hasta lo infinito en sus manifestaciones. Sin embargo, para una mejor comprensión, entendamos que Denis, cuando habla aquí de fuerza, hace entender un estado más vigoroso de algo. Y cuando menciona el aspecto modos, hace referencia a una forma especial que puede adoptar un fenómeno. Ya que estas dos palabras en nuestro vasto idioma español tienen múltiples significados, hemos tomado los que más se adaptan a lo que el maestro Denis nos manifiesta en esta enseñanza. El universo vive y respira, animado por dos potentes corrientes: absorción y dispersión. Por esta expansión, por este soplo inmenso, Dios, el ser de los seres, el alma del universo, crea. Por su amor, atrae hacia él. Las vibraciones de su pensamiento y de su voluntad, fuentes primeras de todas las fuerzas cósmicas, mueven al universo y engendran la vida. La materia, digamos, no es más que un modo, una forma pasajera de la sustancia universal que escapa al análisis y desaparece bajo el objetivo del microscopio para disolverse en radiaciones sutiles que no tienen existencia propia. Es decir, la materia tiene dimensiones inimaginables y algunas desaparecen a nuestros ojos. Las filosofías que la toman por base descansan sobre una apariencia, sobre una especie de ilusión. Ha dicho William Crookes, la materia no es más que un modo de movimiento. Eso fue publicado en la revista Royal de la Real Sociedad, el número 205, la página 472. La unidad del universo, largamente negada o no comprendida, empieza a ser entrevista por la ciencia. Hace unos 20 años, teniendo en cuenta el año que fue publicado este libro, 1916 aproximadamente, que William Crookes, en el curso de sus estudios sobre las materializaciones de espíritus, descubrió el cuarto estado de la materia: el estado radiante. Este descubrimiento, por sus consecuencias, revolucionó todas las viejas y clásicas teorías. Estas establecían una distinción entre la materia y la fuerza. Ahora sabemos que las dos llegan a confundirse. Bajo la acción del calor, la materia más grosera se transforma en fluidos, y estos fluidos se reducen a su vez en un elemento más sutil que escapa a nuestros sentidos.
Por ejemplo, si tomamos un bloque de hielo y lo sometemos al calor, el hielo pasa a estado líquido, es decir, el agua sólida pasa a agua líquida. Y si seguimos sometiendo al calor el agua líquida, pasa a un estado gaseoso. Es decir, los fluidos se van transformando y van convirtiéndose en un estado más sutil. Cuando el agua pasa al estado gaseoso, simplemente no lo podemos observar con nuestros sentidos. Toda materia puede reducirse a fuerza y toda fuerza se condensa en materia, recurriendo así a un círculo incesante. William Crookes también dijo, toda materia volverá a pasar por el estado etéreo de donde procede. Eso fue en el discurso pronunciado en el Congreso de Química en Berlín en 1903. Las experiencias de Crookes han sido seguidas y confirmadas por una legión de investigadores. El más célebre, Röntgen, ha llamado rayos X a las radiaciones emanadas de las ampollas de cristal. Estos rayos tienen la propiedad de traspasar la mayor parte de los cuerpos opacos y permiten percibir y fotografiar lo invisible. Poco después, Becquerel demostraba las propiedades de ciertos metales de emitir radiaciones oscuras que penetran la materia más densa, como los rayos Röntgen, e impresionan las placas fotográficas a través de láminas metálicas. Si recordamos aquellos que hemos asistido a una sala de radiografías y nos hemos puesto a observar qué hacen los muchachos que hacen las radiografías, podemos ver que ellos introducen unas placas metálicas dentro del aparato y ahí queda la impresión de la radiografía que nos toman. Posteriormente hacen la revelación y nos entregan aquellos documentos donde se ven nuestro sistema óseo. El radio, descubierto por los esposos Curie, produce calor y luz de un modo continuo sin agotarse de manera sensible. Los cuerpos sometidos a su acción se vuelven a su vez radiantes. Aunque la cantidad de energía radiada por este metal es considerable, la pérdida de sustancia material correspondiente es casi nula. Crookes ha calculado que 1 gramo de radio necesitaría unos 100 años para desasociarse. Interesante. Se emite una energía, pero no se pierde materia. Es más, los ingeniosos descubrimientos de Gustave Le Bon han probado que las radiaciones son una propiedad general de todos los cuerpos. La materia puede desasociarse indefinidamente, pues no es más que energía concretada. Con esto, la teoría del átomo indivisible, que desde hace 2000 años servía de base a la física y a la química, se derrumba. Y con ella las clásicas distinciones entre lo ponderable y lo imponderable también caen. La soberanía de la materia, considerada absoluta y eterna, se desvanece. Hay una nota pie de página que dice, desde hace muchos siglos se afirma y defiende la teoría de la indivisibilidad e indestructibilidad del átomo. Sin saber nada de él, Berthelot la califica en su Síntesis química de 1876 de novela ingeniosa y sutil. Con ello se demuestra, dice Le Bon, que ciertos dogmas científicos no tienen consistencia, no tienen más consistencia que las divinidades de las pasadas edades. Acordémonos que para los tiempos en que estos científicos hablan del átomo y de su
indivisibilidad, todavía no estaban definidos los protones, los neutrones, los electrones. Entonces no se conocía muy bien la estructura de un átomo. Por tanto, es preciso reconocer el universo no es como aparecía a nuestros débiles sentidos. El mundo físico no constituye más que una ínfima parte del mismo. Detrás del círculo de nuestras percepciones hay una infinidad de fuerzas y de formas sutiles cuya existencia ha ignorado la ciencia hasta ahora. El dominio del mundo invisible es mucho más vasto y más rico que el mundo visible. Recordemos que para la materia solamente se considera aquello que pesa, se mide, se toca y, como explican aquí Denis mencionando a Crookes y a Le Bon, hay estados de materias que son más sutiles y no son perceptibles a nuestros ojos. Por eso es que ellos dicen que la ciencia no está considerando un mundo invisible que incluso es mucho más vasto y rico que el que vemos. La ciencia ha estado equivocada durante varios siglos en el análisis de los elementos que constituyen el universo. Y ahora debe destruir lo que tan penosamente ha edificado. El dogma científico de la unidad irreductible e indestructible del átomo, al derrumbarse, arrastra consigo a todas las teorías materialistas. La existencia de los fluidos, afirmada por los espíritas desde hace 50 años y que les valió tantas burlas por parte de los sabios oficiales, ha sido confirmada de una manera rigurosa por medio de la experimentación. El maestro Denis sería feliz hoy viviendo la era de las deís y la búsqueda del hombre por la partícula de Dios. Que esto le entraría no solamente a reafirmar todos estos conceptos que él con su letra poética nos escribe y nos detalla, sería una emoción para él completamente indescriptible. Los seres vivos también emiten radiaciones de diferentes naturalezas. Los efluvios humanos, variando de forma y de intensidad bajo la acción de la voluntad, impresionan las placas con su misteriosa luz. La existencia de estos influjos, sean nerviosos, sean psíquicos, conocidos desde hace largo tiempo por los magnetizadores y los espíritas, pero negados por la ciencia, es constatada en el presente de una manera irrecusable por los fisiologistas. Con ello se ha encontrado el principio de la telepatía. Las voliciones del pensamiento, o sea, el vuelo del pensamiento, las proyecciones de la voluntad se transmiten a través del espacio como las vibraciones del sonido y las ondulaciones de la luz, y van a impresionar otros organismos en simpatía con el del manifestante, es decir, por sintonía y afinidad de pensamientos y emociones, podemos comunicarnos por la telepatía y nuestros sentimientos viajan y al encontrarse con personas semejantes a nuestros sentimientos sintonizamos. Dice, las almas que tengan afinidad de pensamiento y de sentimiento pueden intercambiar sus efluvios a cualquier distancia, de la misma manera que los astros intercambian a través de los abismos del espacio sus rayos titilantes. A esto descubrimos además el secreto de las ardientes simpatías y de las
imbéciles repulsiones que los hombres sienten entre sí al verse por primera vez. Aquí hay una explicación muy interesante a algo que siempre nos hemos preguntado. Si es primera vez que lo veo, ¿por qué me cae tan mal? ¿Verdad? Entonces no hay una sintonía de pensamientos, emociones y sentimientos, o son opuestos a los nuestros y entramos en ese proceso de rechazo. La mayor parte de los problemas psicológicos, sugestión, comunicación a distancia, acciones y reacciones ocultas, visión a través de los obstáculos, encuentran en ello su explicación. Nos hallamos aún en la aurora del verdadero conocimiento, es decir, en los comienzos, en los inicios del verdadero conocimiento. Mas el campo de las investigaciones está abierto y la ciencia marchará de conquista en conquista por una vía rica en sorpresas. El mundo invisible se revela como base del universo, como fuente eterna de las energías físicas y vitales que animan al cosmos. De esta manera, cae el principal argumento de los que negaban la posibilidad de la existencia de los espíritus. Los que tal hacían no podían concebir la vida invisible, falta de un sustrato, de una sustancia que escapase a nuestros sentidos. Sin embargo, encontramos a un tiempo en el mundo de los imponderables los elementos constitutivos de la vida de estos seres y las fuerzas que les son necesarias para manifestar su existencia. Para esta época en que Denis publica este libro, no existía la psicografía completa que Chico Javier nos lega, donde él nos entrega informaciones que el mundo espiritual, a través de Manuel, de André Luis y de otros tantos, nos legan con informaciones no solamente de la vida espírita, sino de asuntos futuristas que iban a suceder. Realmente desconocer y negar la vida invisible es negar nuestra propia existencia y lo que somos. Los fenómenos espíritas de todos los órdenes se explican por el hecho de que puede gastarse una cantidad considerable y constante de energía sin pérdida aparente de materia, tal cual como lo descubrieron los esposos Curie al descubrir el primer elemento radiactivo. Los aportes, la desagregación y la reconstitución espontánea de objetos en cámaras cerradas, los casos de levitación, el paso de los espíritus a través de los cuerpos sólidos, sus apariciones y materializaciones que causaron tanto asombro y tantas burlas también. Todo es fácil de comprender cuando se conoce el juego de las fuerzas y de los elementos que entran en acción en estos fenómenos. Los fluidos realmente escapan al entender del mundo material, pero es la base de comprender el mundo invisible. La desasociación de la materia de que nos habla Le Bon y que el hombre es impotente de producir por sí solo, con el conocimiento de las leyes y las reglas que la rigen, era facultad y patrimonio de los espíritus desde hace largo tiempo. Y vuelvo a interpretar el sentir de León Denis. Si hubiese leído para estos días que se están publicando los primeros resultados de la teletransportación de materia, realmente será el futuro de poder comprender
que sí se puede desasociar la materia y volverla a organizar. Será muy interesante poder comprender algún día este nuevo descubrimiento de la ciencia que llenaría de felicidad a León Denis en esta época. La aplicación de los rayos X a la fotografía ¿no explica también el fenómeno de doble vista de los mediums y de la fotografía espírita? En efecto, si las placas pueden ser influidas por rayos oscuros, por radiaciones de la materia imponderable que penetran en los cuerpos opacos, porque eso es lo que hace el rayo X cuando traspasa nuestro cuerpo, con mucha más razón los fluidos quintesenciados de que se componen la envoltura de los espíritus pueden, en ciertas condiciones, impresionar la retina de los videntes. Aparato más delicado y complejo que la placa de cristal. Es así como el espiritismo se fortalece cada día más con el apoyo de argumentos extraídos de los descubrimientos de la ciencia. Descubrimientos que acabarán por hacer vacilar a los escépticos más empedernidos. La gran diferencia secular que dividía a las escuelas filosóficas se reduce pues a una cuestión de nombres. En las experiencias cuya iniciativa ha tomado William Crookes, la materia se funde, el átomo se desvanece, en su lugar aparece la energía. La sustancia es un próteo. Próteo es un nombre que cambia frecuentemente de opiniones y afectos. La sustancia es un próteo que reviste 1000 formas inesperadas. Es decir, la sustancia es algo que cambia frecuentemente. Los gases que se consideraban permanentes se liquidan, como el oxígeno líquido, el nitrógeno líquido, utilizado tanto en la medicina o como en los viajes espaciales. El aire se descompone en elementos mucho más numerosos de lo que enseñaba la ciencia de ayer. Del aire, muchas plantas hoy toman el oxígeno para ciertos procesos. La radioactividad, es decir, la condición de los cuerpos de degradarse emitiendo efluvios análogos a los rayos catódicos, se revela con un hecho universal. Y pensemos en las terribles consecuencias de esto cuando el hombre mal utilizó esa sabiduría de Einstein, creando esa arma de destrucción que tristemente acompaña a la última guerra mundial. Toda una revolución se realiza en los dominios de la física y de la química. En todas partes a nuestro alrededor vemos abrirse fuentes de energía, inmensos depósitos de fuerzas muy superiores en poder a todo lo que se conocía hasta hoy. Y hoy en día mucho más. La ciencia se encamina poco a poco hacia la gran síntesis unitaria, que es la ley fundamental de la naturaleza. La gran síntesis unitaria de uno, de unidad, de una sola cosa. Sus más recientes descubrimientos tienen un alcance incalculable en el sentido de que ellos demuestran experimentalmente el gran principio constitutivo del universo: unidad de fuerzas, unidad de leyes. El encadenamiento prodigioso de las fuerzas y de los seres se precisa y se comprende. Se constata que existe una continuidad absoluta, no solamente entre los estados de la materia, sino aún entre estos y los diferentes estados de la fuerza. Anota Denis, publicado en la revista Científica y Moral del Espiritismo el 17 de octubre de 1903. Los productos de la desasociación de los átomos, dice Le Bon,
constituyen una sustancia intermedia por sus propiedades entre los cuerpos ponderables y el éter imponderable, es decir, entre dos mundos perfectamente separados hasta aquí. ¿A qué se nos parece esa definición hoy en día? ¿Qué cuerpo material de sustancia sutil conocemos que tiene relación con el mundo material y el mundo espiritual en nuestro cuerpo? La energía parece ser la sustancia única universal. En el estado compacto reviste las apariencias que llamamos materia sólida, líquida o gaseosa. Bajo un modo más sutil, la energía es agente de los fenómenos de luz, calor, electricidad, magnetismo, afinidad química. Estudiando la acción de la voluntad sobre los efluvios y las radiaciones, podríamos entrever quizá el punto en donde la fuerza se manifiesta como inteligencia, donde el pensamiento se transforma en vida. Retomando este hermoso párrafo, ¿sí? Aquí dice que la energía, ¿verdad? Es un estado en que que la materia es una energía, ¿verdad? Y que esa energía también se manifiesta, es decir, se manifiesta como luz, como calor, como electricidad. Ahora sigamos pensando que ese estado, esa energía de esa materia también puede manifestarse en una forma de materia mucho más sutil que el calor o la electricidad, porque el calor lo sentimos, mas no lo vemos. La electricidad, vemos los efectos cuando encendemos un bombillo, mas no vemos la electricidad, ¿cierto? Entonces, esa energía en formas más sutiles de materia sería algo que nuestros ojos no captarían. Muy interesante esta apreciación de Denise, porque es lo que realmente vemos cuando hablamos del mundo invisible, que es el mundo de los espíritus, donde ellos se manifiestan a través de su inteligencia, ¿ya? A través del pensamiento. Todo se relaciona y encadena en el universo. Todo está regido por las leyes del número, de la medida, de la armonía. Las manifestaciones más elevadas de la energía confinan con las de la inteligencia. La fuerza vuélvese atracción. La atracción vuélvese amor. Todo se resume en un poder único y primordial, motor eterno y universal, al cual se le han dado diversos nombres, pero que no es más que la voluntad y el pensamiento divino. Sus vibraciones animan al infinito. Todos los seres y los mundos son bañados en el océano de las radiaciones que emanan del inagotable foco. Hermosa manera de León de Denis de decir que Dios es la fuente primera de todo lo que llamamos materia, energía, fuerza, etc. Consciente de su ignorancia y de su debilidad, el hombre queda confuso ante esta unidad admirable que lo abarca todo y que lleva en ella la vida de las humanidades. Mas, al mismo tiempo, el estudio del universo le abre fuentes profundas de gozos y de emociones. A pesar de nuestra flaqueza intelectual, lo poco que entrevemos en las leyes universales nos hechiza, pues en el poder ordenador de las leyes y de los mundos presentimos a Dios. Con ello adquirimos la certidumbre de que lo bueno, lo bello y la armonía perfecta reinan por encima de todo. Y ahí termina este ítem 2 de la primera parte del libro
el gran enigma. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en esta lectura del libro El Gran Enigma. Espero lo hayan disfrutado con la misma emoción que tal vez lo he disfrutado yo. Y esperemos que el Maestro Jesús nos acompañe como nos acompaña todas las tardes. Reconozco que cometí un error al no iniciar la actividad del día de hoy con la habitual oración y pido disculpas a todos los que asistieron y disculpas al mundo espiritual por este error. Por eso, para este cierre, les suplico a todos que cerremos los ojos y demos gracias al Padre Creador, a ese Dios maravilloso que nos ha regalado la vida material para que usemos esa inteligencia, talento sublime que nos ha heredado para aprender, comprender los misterios que la vida nos pone en el camino de ese mundo invisible, complejo, cuando no creemos en él, pero fascinante cuando estamos seguros de su existencia y de su amor. Gracias al Maestro Jesús por ser siempre nuestro guía, nuestra fuente de estímulo para ese cambio profundo que todos los seres debemos dar en busca de aquella perfección que nos enrumba hacia mundos más felices al que algún día podamos alcanzar y ser más felices. Al maestro Denis, por tanto amor expresado en este texto maravilloso que es el Gran Enigma y en toda su obra. Al mundo espiritual que nos ha acompañado, generando armonía y paz entre aquellos que participamos de este aprendizaje. Que para todos nosotros las energías de amor, paz y luz de su corazón eterno nos ilumine y nos acompañe. Así sea. Muchas gracias. Feliz tarde.